Estamos en contacto con Héctor Castro, ¿no? El amigo Héctor Castro, colega de Radio Chosmalal. Héctor, muy buenos días. Fabián Garcés y Luis Peters te saludan. ¿Qué tal? Buenos días, Luis. Buenos días a todo el equipo de trabajo. Y buenos días a toda la comarca petrolera. Bien. Héctor, comentanos un poquito, bueno, cómo está la situación hoy por hoy en Chosmalal, fundamentalmente, ¿no? Bueno, la situación sigue tal cual como lo reflejábamos en el día de ayer a la tarde. Sí. No hay novedades en el corte. La gente que está realizando el piquete aquí en la entrada de Chosmalal está con la decisión firme de no dejar pasar ningún tipo de vehículos, a excepción de que sea alguna emergencia, ambulancias y demás, ¿no? Uh-huh. ¿Este reclamo lleva cuántos días ya, Héctor? Este reclamo de viene desde hace rato, viene desde el principio de año. Hay que recordar que ellos habían hecho, sí, en principio, el 20 de enero pasado, habían hecho un corte de ruta sobre la ruta nacional 43, que es la que baja hacia el Dacoyo, y bueno, después siguieron pidiendo respuestas. Estuvieron la semana pasada, el lunes pasado, estuvieron en Casa de Gobierno entregando un petitorio así, y bueno, al no conseguir ninguna respuesta, ellos habían adelantado que probablemente podían hacer nuevamente un corte de ruta, quizás en la ruta 43, y la otra opción que existía era hacerlo aquí en la ruta nacional 40, que es la que pasa por Chosmalal y que es, digamos, la entrada a todo el norte neuquino, que es la que deriva a pueblos como Las Ovejas, Andacollo, Barrancas, Butarranquil y otras localidades, ¿no? El piquete comenzó concretamente el día sábado cerca del mediodía, después de no conseguir ninguna respuesta favorable por parte del Ejecutivo local, en este caso, que se reunieron con el intendente Daniel Aravena, que es el intendente de Andacollo, quien se había comprometido con ellos a darle una respuesta para el día viernes a las 7 de la tarde. Al no concretar ninguna respuesta favorable, y también decían que había habido allí una discusión y que uno de los compañeros de ellos se había atropellado por un funcionario de Cormine. Esto enfureció a los trabajadores mineros y bueno, terminaron decidiendo hacer el corte aquí a Chosmalal. Hay que recordar que Chosmalal no es tan solo en la entrada al norte neuquino, sino también hoy lleva como candidato a vicegobernador al intendente actual, que es Rolando Figueroa. Entonces, ellos entienden de que este reclamo por ahí podría tomar un poco más fuerza en esta ciudad, y también en virtud al clima político que se vive en este momento en la provincia de Neuquén, ¿no? Claro, seguro. ¿Cuántos piquetes hay, Héctor? Hay uno solo, que es en el sector del Jardincito, que se lo conoce así porque es un puente que pasa por allí, por la ruta 40, que da con el Jardincito del Club Bancario, que es un club que hay aquí en Chosmalal. Después los otros son contrapiquetes, que uno está al ingreso de la ciudad, cuando vos bien pasás el puente, sí, ahí te encontrás con el puesto de control que tiene la policía. Ahí hay un contrapiquete que organizaron los camioneros, y después hay otro contrapiquete que es la derivación de la ruta 40 que te lleva para Butarranquil, y después hay un ingreso a la circunvalación de lo que es la avenida Don Bosco, que es el ingreso para la ciudad de Chosmalal. Ahí existe otro contrapiquete que también está organizado por los camioneros que hacen transporte, muchos de ellos, de gas licuado que van a buscar a la planta de Filo Morado, ¿no? Se siente el desabastecimiento, como decía Héctor al comienzo, en ciertos sectores, y imagino, combustibles, comestibles. Comentame un poquito cómo es la situación. Sí, los días lunes, particularmente aquí en Chosmalal, ingresan todos los camiones que traen mercadería, que traen carne y demás. No así la verdura, porque la verdura entra toda por la ruta que viene desde Mendoza. Bueno, todo ese tipo de camiones, te comento, Fabián, que están parados del otro lado a la espera de poder entrar. Nosotros charlamos con algunos de ellos en el día de ayer y nos decían que, bueno, ellos tienen la orden de volverse, ya tienen que, hoy inclusive algunos ya se empezaban a volver, porque vos sabés que muchos de ellos trabajan con cámara de frío. Claro, las cámaras de frío no pueden estar constantemente prendidas porque no tienen el combustible, digamos, como para poder hacerlo de esa forma. Entonces eso marca de que muchas carnicerías aquí en Chosmalal no tengan carne directamente. Las casas de comidas rápidas, por ejemplo, están ofreciendo en su menú únicamente pizza. ¿Por qué? Quedó afuera de la carta del menú las empanadas, las hamburguesas, las milanesas, porque no hay carne en las carnicerías. Y bueno, y el combustible, hay dos estaciones de servicio aquí en Chosmalal, una no tiene prácticamente ningún tipo de combustible, y la otra, que está en pleno centro, hasta anoche tenía únicamente eurodiesel. Ajá. Qué situación realmente. Héctor, ¿qué sucede con los micros, con colectivos de media y larga distancia? ¿Están llegando a la ciudad?
Bueno, los colectivos que brindan el servicio aquí son dos empresas. Una es la empresa Conosur y la otra es la empresa Albus. La Albus ofrece un solo recorrido diario. Ese día, justo cuando la empresa Albus venía llegando a Chosmalal, se encontró con el piquete, así que el único micro que ellos tienen para utilizar para hacer este recorrido quedó del lado de entrada a Chosmalal. Y Albus sigue ofreciendo el servicio, no así el servicio, o sea, sigue ofreciendo el servicio de transportar pasajeros, pero no el servicio de encomiendas, porque vos sabés que ellos tienen un sistema de un seguro que ofrecen por el tema del transporte de encomiendas, entonces no transportan encomiendas. Esto también, ha alertado a la comunidad de Chosmalal porque muchos de ellos, prestadores de servicios, envían encomiendas, reciben sus trabajos a través de lo que es todo el sistema de encomiendas y bueno, y actualmente no lo están haciendo. Héctor, ¿qué tal? Buen día, Luis te saluda. ¿Cómo estás, Héctor? Bien, todo bien. Todo bien. Bueno, sabes que te iba a consultar si hubo algún arreglo o si están en tratativa, porque lo que decía el gobernador que se les había pagado y estaban esperando, es como que fue una estrategia esperar a terminar de cobrar ese pago para poder hacer el corte. ¿Qué hay de cierto en eso? Mira, lo que se sabe, nosotros no podemos verificar el tema de las cuentas de cada uno de los que están ahora haciendo el piquete. ¿Pero qué dice la gente? ¿Qué dice los...? Recordar dos cosas. Son 164 los ex empleados de la mina, ¿sí? Aquí en Chosmalal deben haber ahora en este momento cerca de 50 ex empleados. El resto volvió a su localidad, o algunos inclusive encontraron trabajo aquí, están haciendo changas, necesitan reactivarse económicamente y siguen trabajando. Lo que ellos dicen es que la provincia nunca cumplió con ese porcentaje que prometió. En principio se había dicho que le iban a pagar el 50%, mientras tanto se estabilizara la situación laboral de ellos. Nosotros hablábamos con algunos y decían que ellos habían recibido, por ejemplo, pongamos un ejemplo, que el sueldo de ellos puede rondar en 10.000 pesos. En la caja de depósito de algunos de los mineros, ellos nos decían, cuando habían ido a cobrar habían encontrado 800 pesos. Entonces, mantenerte con 800 pesos durante estos 4 meses es bastante difícil.